En el cálido corazón de una nave que llevaba cruzando la oscuridad más tiempo del que nadie a bordo podía recordar, había un jardín, y en el jardín, en el turno de noche, estaba Sela. La nave era una de las grandes y lentas, todo un pequeño mundo sellado contra el frío, que llevaba a su gente hacia una orilla que ninguno de ellos vería jamás, pues el viaje era más largo que una vida, más largo que muchas vidas puestas una tras otra. Quienes lo habían comenzado hacía mucho que ya no estaban. Quienes lo terminarían aún no habían nacido. Y entre unos y otros solo estaban las generaciones silenciosas, que cuidaban de la nave, y cuidaban unas de otras, y cuidaban del jardín que las alimentaba a todas y les recordaba, con cada cosa verde y viva, el mundo que habían dejado y el mundo hacia el que iban. A Sela el turno de noche le gustaba más que ningún otro. En las horas de sueño, la gran sala de cristal era solo suya, cálida y verde y suavemente iluminada, con las estrellas lentas girando en la ventana negra, y el único sonido era el susurro del agua en las tuberías y el pequeño acomodarse de las hojas. Recorría las hileras con su regadera y su pequeño cuchillo afilado, cuidando a su paso. Aquí estaban los frijoles trepando por sus cuerdas, y las hierbas pálidas, y los árboles frutales jóvenes, no más altos que un niño, que estarían crecidos y dando fruto mucho después de que la propia Sela ya no estuviera. Así eran las cosas en un jardín de una nave como aquella. Se sembraba para personas a las que nunca se conocería. Se cuidaba lo que no se viviría para cosechar. Podría haber sido un pensamiento solitario, y algunas noches lo era, pero casi siempre Sela hallaba en él una alegría honda y serena. Era una forma de fe, pensaba, hundir una semilla en la tierra a bordo de una nave que no aterrizaría en 200 años. Era una manera de decirle, a la oscuridad y a la distancia, que uno creía que la orilla estaba de verdad allí. Había otros guardianes por toda la nave, del agua y del aire y de la larga memoria de hacia dónde iban, y tampoco ninguno de ellos llegaría. Eso era sencillamente cierto, y había sido cierto para cada alma a bordo desde el principio mismo, y sería cierto para muchísimas almas que aún estaban por venir. Y aún así la nave seguía adelante, paciente y segura, porque cada generación cumplía su pequeña parte y la entregaba, entera y viva, a la siguiente. Sela pensaba en ello a veces como en una canción muy larga, cantaba por gente que nunca oiría cómo terminaba, y que la cantaba de todos modos, y la cantaba con dulzura, porque cantar era lo que importaba. Fue en una de esas noches, en lo hondo de las horas de sueño, cuando oyó por primera vez el pequeño sonido de unos pies descalzos sobre la pasarela, y se volvió, y encontró al niño. Tendría unos 8 años, en su ropa suave de dormir, con el pelo todo alborotado y los ojos muy abiertos, y era evidente que se había escabullido de los dormitorios donde sin la menor duda debía estar. Se quedó paralizado cuando ella lo vio, del modo en que se paraliza un animalillo, listo para huir. Sela no lo regañó. Solo sonrió, y dejó su regadera en el suelo, y le preguntó, con dulzura, si no lograba dormir. Él negó con la cabeza. Y entonces, porque los niños te dicen la verdad si no se les espantas a fuerza de miedo, dijo que había venido a ver la flor. La que solo abría una vez al año. Su abuela le había hablado de ella antes de entrar en el largo sueño de su vejez, y él había contado los días con los dedos, todo el largo camino, y estaba casi seguro de que era esa noche, o cerca de ella, y no había podido soportar la idea de perdérsela. Su abuela, dijo, la había visto florecer 4 veces en toda su vida, y le había contado que cada vez era mejor que la anterior, y que una persona debía verla al menos una vez mientras todavía era joven, para tenerla guardada para más adelante, cuando fuera vieja, y le tocara a alguien más velar por ella. Él quería muchísimo tenerla guardada. Sela lo entendía mejor de lo que podía expresar. Ella tenía guardadas muchísimas noches así en su interior, y en los días difíciles las sacaba y las miraba, y le hacían bien. Sela guardó silencio un momento. Luego dijo que sí, que de hecho el niño tenía casi toda la razón. Y que si se quedaba muy callado, y no le contaba al vigilante del sueño quien lo había dejado andar suelto, podía hacerle compañía mientras esperaban a ver. La flor se alzaba apartada de las demás, en un rincón tranquilo bajo un charco de luz cálida, una planta alta y esbelta con un solo capullo cerrado en la corona, de un verde plateado y levemente luminoso, plegado tan apretado como una mano dormida. Había llegado a bordo como semilla, le contó Sela al niño, desde el mundo que todos habían dejado atrás. Hacía ya tanto tiempo que el mundo mismo era apenas una historia. Florecía una sola vez cada año, por una única noche, y luego se cerraba de nuevo y reunía sus fuerzas en silencio durante todo el largo girar del año siguiente.
Nadie sabía muy bien por qué llevaba una cuenta tan cuidadosa del tiempo. Pero los jardineros habían velado por ella, uno tras otro, a lo largo de todo el viaje, cada uno pasándole el cuidado al siguiente, de modo que en todos los años de la travesía ni una sola floración se había quedado sin testigo. ¿Ni una?, preguntó el niño, en un susurro. Ni una, dijo Selah. Siempre ha habido alguien aquí para verla. Esa es la promesa que cumplimos, los que cuidamos este jardín. Que nunca se abra sola en la oscuridad, sin nadie que diga lo hermosa que era. Así que se sentaron juntos en el suelo tibio a esperar, la vieja jardinera y el niño pequeño, y mientras esperaban, Selah le enseñó cosas. Le mostró cómo saber cuando una planta tenía sed por el aspecto de sus hojas. Le dejó sostener el pequeño cuchillo afilado, y le mostró cómo tomar un esqueje con tanta suavidad que la planta apenas lo notara, y cómo ese esqueje, puesto en agua, echaría raíces propias y se convertiría en una planta entera y nueva, de modo que una cosa verde podía convertirse en 100, y 100 en un campo, en los años por venir. El niño escuchaba con todo su ser, como solo saben hacerlo los niños, e hizo muchísimas preguntas, y Selah descubrió que no le molestaba ni una sola. Hacía mucho tiempo, se dio cuenta, que nadie le pedía que explicara las cosas que amaba. Le mostró las grandes tuberías de agua que llevaban la misma agua dando vueltas y vueltas por la nave para siempre, la mismísima agua, dijo, que habían bebido los primeros jardineros, y que habían bebido sus jardines, limpiada y transportada y de vuelta una y otra vez, de modo que nada a bordo se perdía de verdad jamás, sino que solo se pasaba de mano en mano. Le mostró las pequeñas abejas, mantenidas adormecidas y tibias en su colmena, que hacían el paciente trabajo de llevar el polvo de oro de una flor a otra. Y le dijo los nombres de las cosas, los largos nombres propios y los cariñosos nombres cortos que los jardineros les habían puesto con los años, hasta que la cabeza del niño estuvo llena de más nombres de los que podía esperar retener, aunque lo intentó, repitiéndolos entre dientes como una pequeña y solemne oración. ¿Quién te enseñó?, preguntó el niño al fin. El jardinero anterior a mí, dijo Selah. Y la anterior a él le enseñó a él. Todo el camino de vuelta hasta la primera, que dejó el último mundo con estas semillas en el bolsillo. Sonrió. Así sigue la cosa. Tiene que ser así. Ninguno de nosotros verá jamás el mundo nuevo. Así que sembramos, y enseñamos, y lo transmitimos. Así es como el jardín alcanza una orilla que ningún jardinero alcanzará nunca. Era muy tarde, o muy temprano, cuando por fin ocurrió. El niño se había ido amodorrando contra su hombro, y Selah casi lo había dejado dormirse, cuando lo sintió moverse, y ponerse rígido, y señalar. El capullo se movía. Tan despacio que al principio el ojo apenas podía fiarse, la apretada mano de verde plateado se iba desplegando, pétalo a pétalo, abriéndose a la oscuridad silenciosa. De ella brotaba una luz tenue al abrirse, plata pálida y oro suave, no más brillante que una vela, y con ella llegó un aroma, limpio y extraño y dulce, un olor a un mundo que ninguno de los dos había pisado jamás ni pisaría nunca. El niño no dijo una palabra. Solo miraba, con todo el corazón en los ojos, la flor de una vez al año abriéndose en lo hondo de la noche de la nave, exactamente como se había abierto para los jardineros que los precedieron, todo el largo camino de vuelta a través de la oscuridad. Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida, susurró el niño. Lo es, convino Selah. Siempre lo es. Por eso cumplimos la promesa. Se quedaron un largo rato con ella, en su luz serena, mientras las estrellas giraban despacio en la ventana. Y Selah miró al niño, la maravilla en su carita cansada, y el modo cuidadoso en que había sostenido el cuchillo, y las ganas con que había hecho sus preguntas, y comprendió, sin la menor tristeza en ello, que había encontrado al que vendría después de ella. No esa noche. No en muchos años todavía. Pero un día este niño estaría de pie en esta cálida sala verde en lo hondo de la noche, ya un viejo jardinero él mismo, enseñándole a algún otro niño de ojos muy abiertos cómo tomar un esqueje, y señalando hacia arriba, a un capullo plateado, y diciendo, abrirá pronto, si somos pacientes, y debemos estar aquí para verlo, porque nunca debe abrirse sola. ¿Volverás?, le preguntó ella. Mañana por la noche. Un jardín necesita muchísimo, y me vendría bien la ayuda de alguien que cuenta los días con tanto cuidado como tú. El niño asintió, una vez, con gran seriedad, como quien acepta un deber y no una mera invitación. Y quizá, pensó Selah, era un poco de ambas cosas.
Pensó en todas las manos que habían cuidado este rincón tranquilo antes que las suyas, remontándose a través de la oscuridad hasta una mujer con semillas en el bolsillo y todo un mundo perdido a sus espaldas, y se sintió ser un eslabón de una cadena larga y viva, ni más grande ni más pequeño que cualquier otro, y descubrió que estaba contenta de ser exactamente eso. Cuando por fin lo acompañó de vuelta hacia los dormitorios, la flor seguía brillando tras ellos en su rincón, pálida y paciente, guardando su única noche de luz. Volvería a cerrarse antes de la mañana, y se recogería en silencio, y esperaría todo el largo girar de otro año. Pero no sería olvidada. El niño contaría los días. Y la nave seguía adelante a través de la oscuridad, llevando su jardín y su gente y su larga esperanza sin prisa hacia una orilla que nadie a bordo vería jamás, pero que alguien, algún día, sin duda vería. Y en su cálido corazón verde, la promesa se cumplía, y se transmitía, como siempre se había hecho, de un par de manos cuidadosas al siguiente. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.